Vos sabés de que se constituye un Estado, con una finalidad, entre otras, que haya justicia. ¿La Argentina tiene hoy justicia? ¿Es una institución creíble la justicia? Para el 95% de los abogados que son auxiliares de la justicia, no hay justicia creíble en la Argentina. Si para ellos que son auxiliares de la justicia, que la conocen, opinan eso de la justicia, imagínate el ciudadano común, lo que ellos llaman el justiciable. Y eso tiene que ver con que hay una deuda pendiente en la Argentina. No supimos, no pudimos o no quisimos hacer la justicia que corresponde. Cuando intentamos describir los males de la Argentina a modo de trazar un diagnóstico, muchas veces dijimos aquí que hay varias causas, entre ellas el sindicalismo corrupto, la dirigencia política corrupta, empresarios prebendarios, y yo le agrego el cuarto caso, que es la justicia. Una justicia que no da un resultado eficiente para nosotros que queremos y necesitamos primero acceder a la justicia y luego obtener el resultado final, que es la justicia. Esa famosa definición de Ulpiano de que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, no sé si la estamos logrando hoy. Vos fijate lo que pasó con Cristóbal López, un defraudador serial del Estado, le debe más de 8.000 millones al fisco y durante años evadió todos los impuestos. Si vos dejás de pagar el monotributo un mes, es probable que la AFIP esté arriba tuyo, recordándote que no pagaste. Y si dejás el segundo mes, vas a ver las consecuencias. Pero sin embargo, esa equidad, esa igualdad no es para unos ni para otros. Que los jueces hayan dejado en libertad hoy a Cristóbal López juntamente con De Sousa, su socio, es como un cachetazo a la sociedad, por lo menos al sentido común de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que dicen la gente que observa esa conducta? No, es el problema de los jueces, que no interpretan adecuadamente la ley. ¿Qué será entonces interpretar la ley? Vos te pones a pensar, ¿y qué puede ser interpretar la ley? ¿Por qué se equivocan en eso? No estudiaron derecho, no lo conocen, no tienen cultura jurídica. ¿Cuál es el problema? Interpretar la ley no es ni más ni menos que ver cuál es el alcance y sentido de la norma, de la ley. Y eso se hace a través de dos procesos técnicos. Uno, el de intelección, que significa revisar literalmente lo que dice la norma, para ver si se puede interpretar como corresponde. Y el otro, el de subsunción. Son dos términos técnicos que vale la pena aprenderlos, porque la realidad te obliga a conocer cada vez más. Ese de subsunción es aplicar la ley al caso concreto, a lo que nosotros estamos examinando. En este caso del ejemplo, la conducta típica de Sousa y del otro, de evadir los impuestos, de retener y quedarse con algo que no es suyo. Los jueces le cambiaron la carátula. Entonces, ahora decimos que el Poder Judicial otra vez tiene una deuda. No seleccionan bien a los jueces. ¿Quién es el responsable de eso? Y como si fuese poco, hoy, aquí en Salta, se está hablando de una reforma constitucional. Dentro de esa reforma constitucional podría existir también que los jueces de la Corte de Justicia de Salta sean vitalicios, con una pretensión. ¿Cuál es la pretensión? De que se respete en primer lugar el republicanismo. Vivimos en una república donde los poderes del Estado, que son tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sean absolutamente independientes y autónomos. ¿Para qué? Para garantizar, primero, la independencia de poderes. Eso significa que el sistema funcione adecuadamente, que sea eficiente, que vos percibas que vivís en un Estado que da una respuesta. Finalmente, no sé si eso se va a lograr. En la semana pasada hubo dos recursos para revisar esta pretensión que tienen algunos de que los jueces sean vitalicios en Salta, en la Corte de Justicia de Salta.
Vamos a ver en la noche de hoy cuáles son esas propuestas, cuáles son los fundamentos. En realidad, para que vos y yo podamos entenderlo mejor, para que veamos si corresponde o no, si es una propuesta o es un oportunismo, si debemos reformar la Constitución o no, cuándo es el momento de la reforma, para qué serviría la reforma. Porque hay las instituciones, pareciera ser que no están funcionando adecuadamente. Esa es una cosa. Y la otra, que te vamos a comentar también en un rato, tiene que ver con otra institución, en este caso mucho más chica, pero no por eso menos importante, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta. Actualmente ese cargo lo ocupa Frida Fonseca Lardíez, una abogada que creo que muy poco se dedicó a la abogacía, está más en el tema político, y sin embargo ha sido designada por el intendente aparentemente en forma transitoria para ocupar ese cargo, hasta tanto las comisiones del Consejo Deliberante la nombren o nombren a la persona adecuada a través de un concurso de antecedentes y demás. La señora se dedica aparentemente a hacer política desde ese cargo. Estaba invitada en la noche de hoy para que vos y yo conozcamos de cerca qué es lo que quiere, qué busca y cómo en este tiempo en que le ha tocado desempeñar eso en forma transitoria, ha ocupado el cargo, qué es lo que ha hecho, cómo lo hizo. Esas son las propuestas de esta noche, dos temas importantes que pueden mejorar tu vida y la mía, la vida en sociedad, armonizarla, hacer que esta democracia cada vez pueda dar una mejor y más acabada respuesta. Señores, esto es La Huella, Periodismo Ciudadano, y en un instante los invitados. En La Huella, Periodismo Ciudadano, como te lo había dicho en la presentación, el primer tema es un tema que hay que dominarlo. Defensor del Pueblo, una institución que nació allá por el año 1984 acá en Salta, de la mano de Ernesto Victorino Solá, concejal de la Unión Cívica Radical de aquel momento. La trajo, era el gobierno de Alfonsín. En muchas ciudades del mundo se la utiliza y se la utiliza bien. Pero acá todavía no le hemos encontrado la vuelta. Vos fíjate que el anterior defensor del pueblo era el tema nada más que de las tarifas, cuando tiene un amplio espectro de actuación. Es decir, no está encorsetado en una pequeña cosa, debería tener mucho más amplitud para el ejercicio de la función y que además, como institución, se justifique entre nosotros, porque es un gasto, porque se burocratiza más y porque nosotros en definitiva buscamos eficiencia. Si no, ¿para qué sirve? Conmigo en la noche está Martín del Fraris, concejal de la ciudad por Memoria y Movilización Social, y vamos a charlar con él un momento. ¿Cómo va, Martín? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? El placer de que estés acá en la noche. Por favor, una pequeña corrección. Yo soy concejal del Frente Ciudadano para la Victoria. Perdón. Frente Ciudadano para la Victoria. Somos todos peronistas igual. Son todos peronistas, pero de distinta procedencia. Así es. ¿No? ¿Qué pasa con el defensor del pueblo? ¿Cómo se observa esto hoy? Nosotros, de nuestro espacio político, hace 2 semanas atrás hice una presentación, un proyecto de resolución donde pido que se cumpla con la ordenanza 14.501, que es la ordenanza que abre el proceso de selección y designación del defensor del pueblo. Una ordenanza que, como usted bien lo dijo, fue creada en el año 1984 y desde allí hasta la fecha han pasado algunos defensores del pueblo y han renunciado a ese cargo otros, y en este momento ese cargo está acéfalo en la ciudad de Salta. Es defensor del pueblo más un secretario letrado. O sea que así se los elige además, ¿no? Así se los elige. En dupla. En dupla. Ajá. En un concurso de antecedentes. ¿Qué es lo que sucedió aquí en la ciudad de Salta? Y esto es lo raro. No se cumplió con la ordenanza 14.501 y el día 29 de noviembre del año pasado, en la última sesión del Consejo Deliberante y con un trámite express, se nombró a la ex concejal Frida Fonseca comisionada de la Defensoría del Pueblo. O sea, en un marco legal, para que la gente tenga una idea, en la ordenanza 14.501 no en ningún lugar
existe el encuadre legal o jurídico que diga que alguien puede comisionarse en ese cargo. Pero dicen que era para los efectos de normalizar esa institución. ¿Era necesario eso o no? No era necesario eso porque estaba a cargo del despacho de la Defensoría del Pueblo el doctor Nicolás Centeno, que estaba cumpliendo con ese cargo, a cargo del despacho, que estaba acéfalo, estaba trabajando y hizo un muy buen trabajo en su gestión el doctor Nicolás Centeno, entonces no había necesidad de nombrar a alguien. ¿De dónde surge esto? La ex concejal Fonseca en ese momento era vicepresidenta del Consejo Deliberante. Acababa de perder una elección donde fue candidata a diputada y perdió, no fue elegida por el pueblo. Entonces, vio la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacerse nombrar. ¿Por qué le digo esto? Porque el día 3 de diciembre de 2017 ella deja de ser concejal. El día 29 se hace nombrar en el Consejo Deliberante y se define en votación esta comisión del Defensor del Pueblo. Ella termina su cargo de concejal el día 3 de diciembre, amanece el 4 de diciembre ya con otro cargo de Defensora del Pueblo. No se cumplieron los pasos que dice los requisitos en la ordenanza 14.501. Entre los requisitos que prevé esa ordenanza 14.501, ¿cuáles son? Requisitos dicen que, por ejemplo, debe ser un ciudadano que sea argentino, mayor de 30 años, que tiene que haber... O sea, ella cumple eso, es Sí, argentina, claro. es mayor de 30 años. Es mayor de 30 años, ha tenido su paso por la administración pública, más experiencia en la administración pública por 10 años. También la tiene. También la tiene. Ajá. ¿Qué más? Nada más, es sencillo los Se requisitos. cumplen los 3 requisitos. Sí, pero hay algunos impedimentos. Por ejemplo, el de ejercer la política. En la ordenanza 14.501 dice que aquellos que tengan la aspiración de ser defensores del pueblo no pueden haber ejercido la política, no pueden haber tenido una afiliación partidaria. ¿No pueden haber ejercido en el pasado la política? No pueden ejercer la política. No pueden ejercer. No pueden ejercer la política y no pueden haber ejercido la política. ¿Por qué? Por eso le pregunto, ejercido desde el pasado. No pueden haber ejercido la política ni ejercerla. Ajá. ¿Por qué este planteamiento? Porque el defensor del pueblo es una persona que debe velar por los derechos y por los intereses de los ciudadanos y de los vecinos, y que debe controlar en cierta forma al Estado. Entonces, una persona que está haciendo política activamente o que tuvo un paso por la política, no puede presentarse y ser defensora del pueblo o defensor del pueblo, porque está ideológicamente, tiene un pensamiento político, puede estar Y además tiene un alineado grado de políticamente. pertenencia Totalmente. a determinado espectro político, lo Totalmente. que hace que no tenga la equidistancia necesaria que tiene que tener para desempeñar esa función. Exactamente. Ese es el espíritu de la ley de la ordenanza 14.501. Así es. A ver. ¿Qué es lo raro de todo esto? ¿Cómo comienza esta designación de esta señora ex concejal Frida Fonseca? El 7 de septiembre de 2017, el concejal Canepa, quien era concejal en ese momento, yo era el presidente del Consejo Deliberante, presenta un expediente, el 4960-2017, donde el contenido dice proyecto de ordenanza, es un proyecto de ordenanza, modificar el artículo número 7 de una ordenanza 14.574. Una ordenanza que hablaba sobre que tiene que haber una imagen, un cargo que se ocupe de las personas mayores. Ahí se inicia este expediente. Cuando llega a legislación general, que es una de las comisiones más importantes del Consejo Deliberante, donde la ex concejal Fonseca era miembro de esa comisión, ella decide, con algunos miembros de la comisión, que ve una oportunidad para hacer un nombramiento, para que el defensor del pueblo se haga cargo de eso. O sea, se olvidan del pedido de Canepa y utilizan esta oportunidad para decir que se puede nombrar, se puede comisionar un defensor del pueblo. Por supuesto, en septiembre de ese año, la ex concejal Fonseca ya le había ido mal en las PASO en las elecciones anteriores. Ya sabía que no tenía posibilidades en las elecciones de octubre. O sea que vio allí la oportunidad de hacerse nombrar. Exactamente. Eso es lo que usted me quiere decir. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿cómo cambia? Da un giro de 180 grados este proyecto y se convierte en un proyecto de resolución para comisionar a una persona, que sería Frida Fonseca, para que sea defensora del pueblo. Aquí, en los considerando, antes que se resuelva, se admite que es necesario
elegir un defensor del pueblo y un secretario letrado. Y también se lo reconoce al doctor Nicolás Centeno a cargo del despacho de la Defensoría del Pueblo. Como ya había alguien que estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo, no se podía nombrar a alguien diciendo que estaba a cargo de la Defensoría del Pueblo. Entonces se inventa una estructura, un marco legal inexistente en la ordenanza y se utiliza la palabra comisionar. Y yo le voy a leer así un poquitito lo que dice acá. Dice artículo primero, comisionar a partir del 4 de diciembre de 2017 la doctora Amanda Frida Fonseca la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, con los alcances y limitaciones previstos en la ordenanza 14.501 y modificatorias, hasta tanto se efectúe un nuevo proceso de selección y de designación. O sea, ¿qué necesidad habría de comisionar en un cargo a una persona si se está aceptando que esta ordenanza está vigente y que se debe llamar a un concurso de antecedentes? Lo que debería de haber hecho el Consejo Deliberante de Salta es abrir el proceso y llamar a concurso de antecedentes para que cualquier ciudadano de la ciudad de Salta que tenga la aspiración de ser defensor del pueblo se pueda presentar. Eso es lo más democrático. ¿Qué se hizo en este caso? Pero no solamente democrático, es lo que prescribe la ley, es el proceso que se tiene que seguir. Exactamente. Que está perfectamente normado. Así acá no es cosa de, a través de un capricho hace lo que uno quiere. Así es. Está establecido a través de la ley. Así es. Ese es el procedimiento. Totalmente. Vamos. Entonces, esta resolución, la 659 del Consejo Deliberante, para que usted se dé cuenta, se dictó y se aprobó el último día del Consejo Deliberante anterior, la última sesión del Consejo Deliberante de 2017, en un trámite express donde no hubo debate, donde no se exponieron opiniones diferentes, nada. Se sacó esto, se aprobó con los concejales que estaban presentes en ese momento y se la nombró a Frida Fonseca comisionada de la Defensoría del Pueblo, un cargo que no existe. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que se cumpla con la ordenanza. No tenemos absolutamente nada contra la ex concejal Frida Fonseca, no tengo nada contra ella en lo personal. Como un ciudadano de Salta y como concejal de Salta, elegido por los vecinos y los ciudadanos de Salta, quiero que se cumpla la ordenanza. Y como en el Consejo Deliberante... Ahora, perdóneme que le interrumpa. ¿Esa comisión tiene un tiempo de duración? ¿Expira en algún momento? Dice, ¿es comisionada hasta tal fecha? ¿O está abierta sin ninguna fecha? ¿Puede durar un año, medio año, 5 años? No sé cómo es el tema. En labor parlamentaria, Sí. en la Comisión de Labor Parlamentaria, se puede crear la comisión. En un día se crea la comisión, se decide cuántos concejales la integrarán, si los 21, si los jefes de bloque, si la mitad de los concejales, pero se la crea en un día. Y allí se abre el proceso. Primero se crea la comisión, luego se abre el proceso. Cuando se abre el proceso, se presentan los aspirantes. Tienen 3 días para presentar sus antecedentes. Macanudo, pero el tema específico de Fonseca, ¿qué tiempo de duración tiene esa comisión por la que se la nombra? ¿Hasta cuándo dura? No, hasta que algún día se elija, se cree la Por eso comisión y le se digo, abre el proceso. esto puede ser sécula seculorum, puede Totalmente. pasar 1 año, 2 años, 3 años. Exactamente. Y yo lo que estoy viendo en el Consejo Deliberante, porque hoy tuvimos reunión en labor parlamentaria, la Comisión de Legislación General emitió un dictamen diciendo que hay que modificar la ordenanza 14.501 en algunas cosas y dejar esto como está. Ahora le digo una cosa, hasta lo que usted me está mostrando, el responsable directo de esto es el Consejo Deliberante. Así es. Porque el Consejo Deliberante fue el que prestó su acuerdo, su anuencia, para que se vulnere el proceso de la 14.501, que es una ordenanza propia del Consejo Deliberante. Así es. ¿Y ahora cómo sigue este proceso? ¿Cómo Porque sigue? habrá que ver, no sé, qué grado de influencia puede haber en la idea para que volvamos a retomar el sendero de lo legal, ¿no? Bueno, mañana se va a debatir sobre si hay que abrir el proceso de designación o si no. Yo intuyo que como yo soy oposición en el Consejo Deliberante y hay mayoría del oficialismo municipal, del Ejecutivo Municipal, de los concejales alineados, yo me imagino que ellos van a ir a una votación y van a querer que se modifique la ordenanza para dilatar esto más tiempo y para que la ex concejal... Bueno, pero para que eso ocurra tiene que haber un fundamento. Claro, no lo tienen. Ese fundamento, a su vez, tiene que tener un argumento que sea contundente, incontrastable. No lo tienen. Entonces, ¿qué hice yo? En el día de hoy
presente otro proyecto de resolución para que ingrese por tablas mañana, pidiendo que quede sin efecto esta resolución. A ver, ¿quieren modificar la ordenanza 14.501? Ok, me parece perfecto, la modifiquemos, pero hasta entonces y todo el tiempo que dure esa modificación, dejemos sin efecto esto, como corresponde, y que la señora Frida Fonseca no sea la comisionada de la Defensoría del Pueblo, cobrando un sueldo que le pagamos todos los vecinos de Salta y el de 3 asesores. ¿Cuánto cobra hoy el defensor del pueblo? Mire, ¿sabe? el defensor del pueblo no es un cargo menor. Cobran lo mismo que cobra un concejal de la ciudad de Salta. Estamos hablando de... Aproximadamente 55.000 pesos. Más 3 asesores. Ese sueldo se lo pagan todos los vecinos de Salta porque sale por el Consejo Deliberante. No es un cargo menor. Y se han violado todo tipo de leyes y de ordenanzas porque no hay un marco legal donde esté la palabra comisionar. O sea, mañana lo comisionamos a usted, Jorge, como... No, pero además intendente. no cumple la función ni el espíritu de la ley que tuvo como mira la creación de ese cargo. Así es. Ese es el tema. Ahí se vulnera el derecho de todos nosotros. ¿Está claro? Vamos a ver entonces qué pasa mañana. ¿Cómo no? Mañana tiene sesión ustedes en el Consejo. Mañana tenemos sesión. Y se va a tratar este tema. Se van a tratar dos cosas. ¿Ya está incorporado en la orden del día? Ya está incorporado en la orden del día. Una, si se modifica la ordenanza y se deja esto como está, y otro que ingresé ahora por tablas, que es pedir que esto quede sin efecto. La resolución que la nombra quede sin efecto. Mientras se modifica la ordenanza, porque si no, pueden pasar 2 años hasta que se modifique una ordenanza. El tratamiento de las ordenanzas son largos y la señora va a seguir ejerciendo y va a seguir haciendo política con un cargo que en realidad es para defender los derechos y los intereses de los vecinos de Salta y no para hacer política partidaria como lo está haciendo ella. Concejal Martín del Fraile, gracias por su tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo.